sobre diseño geotécnico y estructural de cimentaciones en suelos difíciles con acción sísmica. Mi nombre es Edinson Guanches y voy a estar con ustedes compartiendo sobre estos temas que son de mucho interés al momento de diseñar y sobre todo desde el inicio, desde el momento que programamos el proyecto, tanto edificaciones, puentes o incluso ciertos tipos de estructuras en particular. Entonces, bueno, antes de continuar, lo primero que vamos es a confirmar que me perciben bien. Indíquenme si me oyen bien para poder continuar con la presentación. Me gustaría tener el feedback de ustedes. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces ya podemos proseguir. Ok, muy bien. Saludos desde acá también. Excelente. Muchas gracias por su asistencia. Una importante cantidad de personas. Muy bueno. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces, señores. Vamos a hablar de estos temas que son bien particulares, pero que podemos conseguirnos en muchísimos casos ya al momento que concebimos nuestras cimentaciones y al momento en que concebimos ya el diseño integral de las edificaciones y puentes, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, como les decía hace un momento, mi nombre es Edinson Guanche, voy a estar con ustedes en estos minutos hablando de estos temas. Yo me desempeño como profesor del máster de cimentación y estructuras de contención para Sigurat y como director del máster internacional en diseño y construcción de puentes, ¿okay? Que dicta la misma casa de estudio. ¿Okay? Entonces vamos a revisar lo que nos compete el día de hoy y lo que vamos a hacer entonces es que al final vamos a tener una sesión de preguntas y para que puedan también asomar sus comentarios, ideas, etcétera, en relación a lo que vamos a estar conversando. Entonces, bueno, para hablar de suelos difíciles, y esto es bien importante porque pareciese un término un poco ambiguo, un poco filosófico, y es que muchos geotecnistas y muchos autores llaman suelos difíciles a aquellos suelos que no reciben un tratamiento convencional al momento de efectuar el mejoramiento, al momento de intervenirlos para lo que es diseño y construcción de cimentaciones. Entonces aparece el concepto de suelo difícil como aquel terreno en donde hay que hacer otras cosas adicionales. Y hay una ciencia relativamente nueva dentro de la geotecnia, que es la ingeniería sismogeotécnica. ¿Okay? Aquí le indico el nombre en inglés, que ya actualmente se está estudiando en muchas casas de estudio, tanto en Europa como en el continente americano. ¿Okay? Y que ya busca entonces ser una subespecialidad de la geotecnia, de la ingeniería geotécnica, donde lo que buscamos es ya efectuar el diseño y construcción de proyectos, y fíjense que hablamos de proyectos, no necesariamente de cimentaciones, porque puedo percibir la edificación integral y analizar la respuesta integral. ¿Para qué? Para poder resistir los efectos sísmicos o lo que llamamos comúnmente como terremotos. ¿Eh? Esta rama de la geotecnia se encarga actualmente de analizar el comportamiento de diferentes tipos de suelo sometidos a la acción sísmica y analizar los mecanismos de amenaza sismogeotécnica. Y aquí hablamos específicamente de licuación o licuefacción de suelo, como se le conoce en muchas localidades, sensibilidad en arcilla, algo bien particular de los suelos arcillosos, y lo que son los fenómenos de colapsabilidad que también nos podemos conseguir en ciertos suelos secos que para ciertas condiciones de perturbación o incluso saturación pueden generar un colapso repentino. ¿Okay? Ahora, para comprender el alcance de la sismogeotecnia, es importante tener claro que esto es un área ya derivada de la geotecnia, pero que debe utilizar como complemento la geología, la sismología, la ingeniería sísmica y estructural. Fíjense que es interesante porque, aunque estamos abordando conceptos geotécnicos, es importante tener claro lo que es la respuesta del sistema estructural, lo que es ya la transferencia de energía sísmica a lo largo del terreno y cómo esta energía entra en nuestras estructuras y cómo se producen esos procesos de disipación, tanto en el sistema estructural analizado como en el terreno de cimentación. Tenemos que arrancar siempre desde la base de todo este asunto y es qué nos dice el estudio geotécnico. En otras presentaciones hemos hablado de la importancia del estudio técnico, no vamos a abordar tanto detalle acá, pero sí es importante que recordemos que dentro del estudio geotécnico debemos ya especificar lo que tiene que ver con la acción sísmica, debemos efectuar los cálculos de capacidad portante del terreno conforme al sistema de fundación seleccionado y recordamos que no es que el suelo soporte una determinada carga, sino que la interacción del terreno con la cimentación, el conjunto es el que soporta una determinada solicitación. Es decir,
que independientemente de la condición geotécnica que tengamos, ya el que coloquemos una zapata, el que coloquemos una losa o un pilote, esa interacción del terreno con la zapata, la losa y el pilote es la que me determina una capacidad portante admisible del sistema, suelo, cimentación. Y cuando hablamos ya de suelos convencionales, ya nos referimos a asentamientos elásticos y por consolidación. Y en suelos difíciles ya hablamos de otras cosas, como por ejemplo potencial de licuación, expansividad, potencial de colapso, etcétera. Esto debe venir indicado en el estudio geotécnico. Esto no puede ser una sorpresa en el proyecto, porque si no, estaríamos incurriendo en unos gastos adicionales no previstos, pero que pueden ser sumamente complicados y que incluso pueden literalmente limitar la ejecución del proyecto fuertemente. ¿Okay? El conseguirse en sitio un suelo con potencial de licuación, con potencial de colapso, con sensibilidad, etcétera, literalmente puede detener el proyecto porque puede ser una implicación técnica muy, muy seria y muy severa. A partir de estos análisis llegamos a conclusiones y recomendaciones que son las que le van a permitir al proyectista resolver la cimentación. Muchas veces en algunos proyectos de repente tenemos un proyectista geotécnico y un proyectista estructural, puede ser, de repente es un mismo proyectista que aborda ambas áreas, pero lo cierto es que tiene que haber una conclusión y una recomendación del análisis efectuado sobre estas condiciones de amenaza sismogeotécnica. ¿Okay? Y al final de la presentación les voy a mostrar un caso real, un ejemplo de aplicación de los conceptos que vamos a revisar y donde ustedes van a poder ver que definitivamente el estudio técnico debe darme la información cómo me la debe suministrar para que ahora yo pueda resolver tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista estructural. ¿Eh? Los métodos de investigación de campo convencionales, los que utilizamos convencionalmente, está el ensayo SPT, porque es un ensayo que definitivamente ha sido muy versátil para lograr la caracterización de los terrenos, de los perfiles litológicos. Definitivamente el número de golpes NSPT obtenido en el ensayo de penetración estándar me permite realmente clasificar bastante bien el terreno desde el punto de vista de resistencia, desde el punto de vista de penetración. Y vemos un diagrama típico de un trípode CPT, no es el único, podemos verlo también acoplado a la parte trasera de un camión, de manera de que pueda movilizarse fácilmente por el terreno, y siempre en el extremo del equipo, el martillo va a estar golpeando un tope, que es donde estará su extremo el muestrador de cuchara partida, y es donde vamos a poder obtener la muestra. Y a partir de SPT vamos a poder caracterizar terrenos convencionales y terrenos difíciles o suelos difíciles ya con problemas de licuación o colapsabilidad. De igual forma, cuando el terreno ya manifiesta, por ejemplo, esfuerzos resistentes o esfuerzos portantes por debajo de 1 kg/cm², ya lo que sería un terreno con un número de golpes muy bajo, definitivamente el ensayo de penetración cónica es una herramienta muy versátil porque a partir de este muestreador, es un muestreador que va entrando a presión en el terreno, podemos medir la resistencia a la penetración del muestreador, que ya es un muestreador de forma cónica. Existen dos grandes modelos, lo que es el modelo del cono danés y del cono holandés, ¿ok? Y entonces, este equipo me permite cuantificar esa resistencia a la penetración a medida que voy bajando en la litología que estamos analizando. Entonces, estos serán los dos ensayos de campo predilecto para yo poder hacer obviamente una caracterización de laboratorio principal, obtener la muestra y llevarla al laboratorio y hacer granulometría, límites de consistencia, índices de liquidez, etcétera, para poder clasificar, pero adicionalmente tanto el SPT como el ensayo de penetración cónica me van a permitir caracterizar el terreno ya desde el punto de vista de resistencia. Entonces es muy poderoso porque es como que si tuviésemos que un mecanismo de determinación de resistencia a medida que vamos bajando en el sondeo, y no es necesario que yo cada muestra a cada metro de profundidad tenga que llevarla al laboratorio para hacerle corte directo, ensayos triaxiales, etcétera, sino que por correlación puedo obtener bastante información de forma prácticamente inmediata. ¿Okay? Son dos ensayos de investigación bastante poderosos y que seguramente la mayoría de ustedes los conocen. ¿Okay? Entonces hay que hablar de qué ocurre ya cuando vamos a diseñar nuestras cimentaciones y siempre partimos de la zapata porque obviamente es un sistema de cimentación predilecto en nuestros proyectos, siempre vamos a buscar la zapata como primera opción, como primera alternativa, muchas veces porque se cree que es más económico, ¿okay? Eso es un error que a veces cometemos en la práctica porque cuando el suelo es difícil, definitivamente luchar
contra un proceso de excavación para zapata en un suelo que sufre asentamiento, un suelo que es potencialmente licuable o colapsable, es bastante complicado. Sin embargo, en la práctica convencional siempre vamos a buscar atender la zapata primeramente como la cimentación predilecta, y ahí entonces tenemos que ver qué dicen los códigos, qué dicen las normas y qué dicen las recomendaciones de diseño ya en función de la experiencia que hemos adquirido durante estos últimos años. ¿Okay? Entonces vamos a leer acá. En caso de que existan suelos cohesivos cuya resistencia se degrade por la acción sísmica, tales como arcillas sensibles o suelos licuables, ¿eh? Déjeme devolverme acá, arcillas sensibles o suelos licuables, se deberá determinar la resistencia degradada por el efecto de la carga cíclica y aplicar esas propiedades para la evaluación de la estabilidad estática y las deformaciones inmediatamente después del sismo. Este análisis se denomina posísmico. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que si el suelo es un suelo sensible, un suelo susceptible de sufrir licuación, definitivamente a mí me interesa lo que ocurre en el evento sísmico. Pero es que cuando pasa la acción sísmica hay un proceso de degradación, de debilitamiento del terreno, y a mí me interesará entonces conocer qué pasó con el suelo inmediatamente después del sismo. ¿Okay? ¿Qué ocurrió después? Porque ahí estará nuestra edificación, pero ahora el suelo no tiene las mismas propiedades que tenía originalmente, sino que ahora, después del paso del sismo, hubo un proceso de degradación, y allí en ese momento me interesa hacer entonces un análisis posísmico para entender si al degradarse las propiedades resistentes del terreno, el edificio en pie no tenga problemas de estabilidad, aún con cargas gravitacionales únicamente. Eso es lo que significa este párrafo, ¿verdad? Y esta limitación es bien importante, o esta prohibición. Solo se permitirá el uso de cimentaciones superficiales en terrenos potencialmente licuables cuando estos hayan sido debidamente tratados y se compruebe que los asentamientos totales o diferenciales u otros efectos como empujes laterales no comprometan el desempeño de la estructura. Quiere decir que si el terreno es potencialmente licuable y yo no voy a aplicar ningún tipo de mejoramiento, sino que voy a batallar contra un suelo potencialmente licuable, entonces está prohibido fundar con una cimentación superficial. Si quiero fundar con una cimentación superficial, entonces tengo que aplicar un proceso de mejoramiento o estabilización para ahora sí poder apoyarme. ¿Okay? Y estos métodos los vamos a revisar más adelante. Entonces, vamos a empezar hablando de una de estas amenazas de orden sismo-geotécnica, la licuación o licuefacción de suelo. Como les decía hace un momento, sé que se le conoce con ambos términos en muchas localidades, depende mucho de la posición ya geográfica donde estemos laborando, siempre habrá una variación en el término, pero es perfectamente válido hablar de licuación o licuefacción del suelo. Entonces, ¿qué podemos decir de este fenómeno? Este fenómeno tan particular se origina por un incremento de presión de poros en el terreno. La presión de poros es esa presión de agua que se origina en el terreno por una perturbación de orden dinámico. En nuestro caso será la acción sísmica. Debido a las vibraciones producidas por acciones sísmicas, y aquí tengo que hacer un paréntesis porque se han evidenciado casos de licuación en terrenos donde simplemente hubo un paso de maquinaria muy pesada, ocasionó una vibración en el terreno y esta vibración en el terreno de igual forma produjo fenómenos de licuación. Y eso es bien interesante porque incluso puede ocurrir en fase constructiva, originando una reducción de los esfuerzos efectivos. Ya vamos a recordar un poco de esos esfuerzos efectivos, y es que al esfuerzo total del terreno, si restamos la presión de poro, tengo la porción efectiva que definitivamente me garantiza la resistencia del terreno de cimentación, pudiendo llegar a ser prácticamente nulo en los casos más extremos. Es decir, si sube mucho la presión de poro, definitivamente podemos anular el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo se hace cero, y eso puede ser un problema muy serio. Y visualizamos acá una imagen muy clásica de uno de los fenómenos de licuación más evidentes en el sismo de Niigata, en Japón, donde fíjense que hubo un colapso bastante severo de edificaciones debido a esta condición geotécnica tan particular. Las partículas son liberadas de su condición confinada, llegando a flotar en el agua. Es decir, que si definitivamente la presión de poro se hizo tan alta y buscó anular el esfuerzo total, prácticamente tenemos partículas en suspensión y una capacidad portante sumamente baja. ¿Okay? Vamos a ver el fenómeno acá en este diagrama. Fíjense, este primer diagrama, una porción de suelo, siempre estará presente el agua en estos fenómenos de licuación. Vean entonces que están las partículas, obviamente, en los intersticios, en los poros, están llenos de agua. ¿Okay?
por eso hablamos de agua de poros, de presión de poros. Lo que ocurre es que cuando ella está en condición estática, de igual forma existe una presión, pero es una presión hidrostática, ¿okay? Pero ya cuando interviene la acción sísmica comienza a aparecer una presión de tipo ya hidrodinámica y es la que me produce los cambios en los estados tensionales del terreno. Entonces tenemos unas partículas sólidas rodeadas de agua, ¿verdad? De forma tal que si yo quiero calcular la resistencia al cortante entre dos partículas, yo aplico esta expresión que tenemos acá. Este primer valor será mi resistencia al corte del suelo. Este es el esfuerzo efectivo entre partículas, ¿ok? Y este es el coeficiente de fricción. Este fenómeno es un fenómeno predilecto o se observa mucho en suelos arenosos. No quiere decir que no pueda darse licuación en arcillas. Lo que ocurre es que en cierto tipo de arcillas de baja plasticidad se puede producir de igualmente el fenómeno, pero es un fenómeno que abunda o es más propenso a ocurrir en suelos granulares. Vamos a ver entonces que definitivamente estos esfuerzos se obtendrán a medida que bajemos en profundidad en los estratos y obviamente si multiplicamos el peso unitario del suelo por el espesor de cada estrato, tendremos entonces los esfuerzos a diferentes profundidades, ¿okay? Y es un cálculo muy sencillo de esfuerzo geostático. De aquí vemos entonces que el esfuerzo efectivo que tenemos acá en la ecuación, fíjense que este esfuerzo efectivo me determina la resistencia al corte. Y es que este esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro. Entonces, entendido esto, vamos a ver qué ocurre en el fenómeno. Antes del sismo tenemos un esfuerzo total, ¿okay? Que va variando según el peso unitario del suelo. Luego tenemos una presión de poro que depende de la ubicación del nivel freático. Por lo general, entonces, ya vamos viendo que este fenómeno de licuación es característico de niveles freáticos altos o elevados. ¿Okay? Y vamos a tener entonces el cálculo del esfuerzo efectivo como el esfuerzo total menos la presión de poro. Este esfuerzo efectivo yo lo puedo determinar a diferentes profundidades de igual forma. Cuando inicia el sismo, comienza entonces, los esfuerzos totales comienzan a variar ligeramente por reacomodo de partículas. Y lo que comienza a variar fuertemente ya es la presión de poro. Fíjense que se da ya un movimiento del agua, ya dentro de los estratos. En este caso, entonces, se refleja un movimiento en esta zona que les indico acá. Y fíjense que comienzan a variar los diagramas de presión, de forma tal que al esfuerzo total, al yo restarle las diferentes presiones de poro en cada punto, ahora comienzo a reportar unas variaciones en los esfuerzos efectivos. Cuando ya se comienza a dar el fenómeno de licuación, lo que ocurre es entonces que estos valores de presión de poro crecen tanto en vista de que la acción sísmica genera una perturbación por vibración bastante fuerte en el terreno y se manifiesta ya una condición no drenada, o sea, ya el suelo le cuesta mucho drenar la presión de poros y al esfuerzo total, al restar la presión de poros, automáticamente se anulan o disminuyen fuertemente los esfuerzos efectivos. Si estos valores que se reportan acá sean, por ejemplo, si son nulos, ya vamos a ver entonces que definitivamente la resistencia al corte será nula. Pero puede ocurrir que simplemente bajen a unas magnitudes ya muy ínfimas y ya estos valores tan pequeños, cuando los llevamos a la ecuación de resistencia, vamos a poder observar entonces que definitivamente tuvimos allí un proceso de degradación, de disminución de la resistencia al corte del terreno que se ocasionó por el incremento de la presión de poro. Esto, señores, es lo que ocurre en un proceso de licuación. Piensa entonces que es bien interesante porque podemos ya, comprendiendo lo que ocurre desde el punto de vista de drenaje, de paso de agua, entonces podemos pensar en soluciones ya de cimentación y en soluciones de mejoramiento porque ya comprendemos lo que ocurre en el terreno bajo esta condición tan particular. ¿Okay? Entonces, ¿qué factores influyen en la licuación de suelo? La duración e intensidad de sismo, obviamente, el sismo más leve, más corto y de menor intensidad, probablemente ocasionen menos daño que sismo de mayor duración o más severo. Presencia de nivel freático elevado, no hay duda, si dependemos directamente de la presión de poros, no hay duda que el nivel freático es un problema. Tipo de suelo, principalmente arenas finas a medias, ¿ok? Y arenas con finos de baja plasticidad.
y les mencionaba hace un momento que hay evidencia de ciertos procesos de licuación en arcilla, pero son ciertos tipos de arcilla, ¿ok? No son arcillas plásticas de mucha plasticidad, etcétera, sino arcillas con poca plasticidad que comienzan entonces a sufrir este tipo de fenómenos. La densidad relativa del suelo, suelos con baja densidad relativa son más susceptibles de licuar que aquellos de alta densidad. Estamos hablando de materiales sueltos. Si nos vamos al ensayo SPT, podemos hablar de número de golpes SPT bajos, ¿ok? Les doy como referencia un número de golpes por debajo de 10, por debajo de 12, es un suelo que hay que tenerle cuidado si cumple con las otras características que estamos conversando, porque es un suelo que pudiera ser potencialmente licuable. La gradación de las partículas, suelos no plásticos de gradación uniforme tienden a licuar más que aquellos bien gradados y de igual forma aquellos que tienen partículas con ya no con forma redondeada, sino con forma ya angular. ¿Okay? Las condiciones de sitio, lo que son los suelos aluviales, lacustrinos, etcétera, si estamos a borde de costa, a borde de río, en litorales, son suelos potencialmente, pudieran tener potencial de licuación. La condición de drenaje, ya lo veíamos, la mayor capacidad de drenaje disminuye el potencial de licuación. Es decir, que si nosotros pudiésemos controlar el drenaje, definitivamente estaríamos controlando el incremento de presión de poros que les mostraba hace un momento. La presión de confinamiento, a mayor presión de confinamiento es menor la posibilidad de licuación. Y vamos a ver más adelante que muchos métodos de mejoramiento tienden a densificar el suelo y con eso mitigamos el proceso de licuación. Y lo que les decía, la forma de la partícula, las formas redondeadas son más susceptibles que las formas angulares. ¿Eh? Entonces, ¿cómo identificamos un suelo potencialmente licuable? Bueno, vamos al sitio, por lo general vamos a tener entonces en la primera fase el estudio técnico que va a tener un componente geológico y en ese componente geológico debemos estar pendientes de si estamos en presencia de suelos jóvenes, si estamos en presencia de suelos sueltos, malgradados, de partículas redondeadas, etcétera, y que estas cosas que estamos conversando ya las vemos todas acopladas allí, ese es un factor de identificación. Nivel freático elevado, ya lo veíamos, bajo contenido de arcilla, si definitivamente es eminentemente arenoso, ahí ya tenemos una alerta. Proximidad a fallas activas, obviamente, esto es un fenómeno que se genera por acción sísmica. Si vemos que estamos en zona de actividad sísmica, ya tenemos un factor de riesgo importante. Existencia de depósitos aluviales, fluviales, lacustres, etcétera, o que estemos cerca de costas, playas, litorales, etcétera. Proximidad a taludes naturales o artificiales, esto es bien importante porque muchas veces tenemos cerca algún talud y el proceso de licuación tiende a debilitar también lo que es el material del talud y los procesos de licuación son más evidentes y son más dramáticos porque si se da un movimiento, un posible deslizamiento del talud, definitivamente vamos a afectar mucho, de forma mucho más grave lo que es el terreno de cimentación. ¿Okay? Cuando tenemos presencia, por ejemplo, limos y arcillas o materiales densos de forma errática, quiere decir que el suelo está mezclado, arena con arcilla, etcétera. Ese es un suelo muy complicado porque si veíamos que el problema era el drenaje, es decir, que el agua no le daba tiempo de drenar por la acción sísmica, cuando nos conseguimos vetas de arcillas, limos, etcétera, estos materiales evitan de forma aún más dramática que el agua drene. Entonces las presiones de poros se incrementan aún más y el problema puede ser peor. ¿Okay? Entonces, sobre todo, esos suelos lacustrinos de formación reciente, muy cercanas a ríos y lagos, son suelos que tienen este problema y vamos a conseguir en 2 metros arcilla, luego aparece arena, luego aparece limo, luego vuelve a aparecer la arcilla. Entonces, esos materiales son bien complicados y hay que estar pendientes. ¿Okay? Entonces, hay unos métodos para determinar en sitio si el suelo es potencialmente licuable y es una estimación. ¿Okay? Entonces son unos métodos muy sencillos y los podemos aplicar fácilmente en cualquier proyecto. Es más, deberíamos exigir, si no estamos a cargo del estudio técnico, deberíamos exigir que por lo menos se apliquen estos métodos para poder hacer una identificación del terreno desde el punto de vista de licuación. El método chino es un método que entonces me exige que si la fracción fina es menor a 0, la fracción fina menor a 0,005 milímetros es menor al 15%, ya tenemos un factor allí. Si el límite líquido es menor al 35%, hay otra variante, que el contenido de agua o el contenido de humedad sea mayor o igual a 0,9 el límite líquido y que el índice de liquidez sea menor o igual a 0,75.
Y de repente, si alguien está ligado a diseño estructural, pudiera pensar que no son estos los conceptos que maneja habitualmente en su proyecto. Y es que esta es una labor que desarrolla el ingeniero a cargo de la geotecnia o del estudio técnico, pero que fíjense que son métodos muy sencillos porque todo estudio técnico nos reporta granulometría, límites de consistencia, y ya al tener granulometría y límites de consistencia podemos perfectamente aplicar esto que está acá. El método del US Army, entonces nos de forma muy equivalente, lo que varían son los valores, la fracción fina menor a 0,005 milímetros, que sea menor al 10%, límite líquido menor al 36%, el contenido de humedad mayor o igual a 0,92 el límite líquido, y que el índice de liquidez sea menor o igual a 0,75. Pero fíjense, son unos métodos muy sencillos. Si esto además lo combinamos con que el número de golpes sea bajo, por ejemplo, por debajo de 10, de 12, que estemos cerca de una falla activa, y ya la geología del terreno nos dijo que son materiales sueltos y jóvenes, definitivamente ese es un suelo potencialmente licuable. ¿Okay? Y fíjense que lo determinamos de forma relativamente práctica y sencilla. ¿Okay? Ahora bien, no, esos no son los únicos métodos, porque a la final esos son métodos que permiten estimar si un suelo pudiese ser licuable y pudiese ser potencialmente licuable. Pero en realidad los métodos que se abordan ya para casos más ambiciosos y donde ya tratamos con obras de mayor envergadura ya son los métodos determinísticos. También hay aplicación de métodos probabilísticos, unos métodos un poco más complejos, ya reservados para geotecnistas ya que buscan comprender el fenómeno ya desde el punto de vista macro, de repente para obras de mucha envergadura, vías férreas, etcétera, y ya comienzan a aplicar métodos mucho más elegantes para medir el potencial de la ecuación. Pero los métodos determinísticos son unos métodos bien prácticos porque siguen un procedimiento, una receta de aplicación que podemos aplicar, seamos o no seamos ingenieros geotécnicos, simplemente hay que familiarizarse con los términos y simplemente podemos medir el potencial de la ecuación ya de un terreno aplicando esta metodología. ¿Okay? Dentro del máster de cimentaciones se aborda al detalle lo que es el cálculo ya del potencial de la ecuación mediante métodos determinísticos. Y hay un método en particular que se utiliza mucho, que es el método de Sid and Idris. ¿Okay? Este método ha venido sufriendo actualizaciones, acaba incluso el profesor Boulanger, ahorita en el año 2014, ya incorporó ciertas variantes del método. Es un método que me permite determinar el factor de seguridad para el inicio de la licuación y se calcula con esta expresión. El término de arriba, esta es la resistencia al corte cíclica y la L denota licuación, significa que es el esfuerzo cortante cíclico necesario para iniciar el proceso de licuación. Y abajo tenemos el esfuerzo cortante cíclico que es inducido por el sismo. Entonces, lo que quiere decir esta expresión es que cuando el valor del factor de seguridad da menor a 1, existirá riesgo de licuación. Si da por encima de 1, el material será no licuable o no existirá riesgo de licuación. Este cálculo lo hacemos para todas las perforaciones que se tienen en el terreno, para las diferentes profundidades del suelo que tengamos en nuestra estratigrafía. Fíjense, por ejemplo, acá les veo una estratigrafía típica. Fíjense que superficialmente tenemos una arena. Vean, el nivel freático está ubicado a 2 metros de profundidad, es un nivel freático alto. Entonces, para cada profundidad se calculó el esfuerzo cortante cíclico que ya da inicio a la licuación, y tenemos el esfuerzo cortante inducido por el sismo. De manera que cuando aplicamos la expresión, tenemos entonces que este material reporta factores de seguridad por debajo de 1 hasta prácticamente los 4 metros de profundidad. Es decir, que esos 4 primeros metros es un material que aparentemente es potencialmente licuable, y de ahí en adelante ya comienza a disminuir el riesgo de licuación. Y claro, ya comienza a aumentar el confinamiento, el esfuerzo sobre las partículas, y ya disminuye el riesgo. Gráficamente se utiliza mucho esta representación, de manera de que esta línea denota un factor de seguridad igual a 1. Todos los valores que estén por debajo de 1 quiere decir que ese suelo es potencialmente licuable, y por encima entonces de 1 ya tendremos el material que no es licuable. Y esto es muy bueno porque logramos identificar el estrato problema para entonces decidir si aplicamos un proceso de mejoramiento o si diseñamos la cimentación para luchar contra el posible fenómeno de licuación. Ok, entonces, ¿qué técnicas de mejoramiento y estabilización se utilizan en estos suelos ya con este problema?
podemos efectuar reemplazo del material potencialmente licuable. Simplemente, pongamos que tengamos 2 metros de un suelo potencialmente licuable. Si la parcela tiene un área reducida y no es una extensión de terreno tan grande, mira, podemos simplemente reemplazar el material problemático y sustituirlo por uno de mejores características. Instalar columnas de grava, compactación dinámica y vibroflotación. Y estos 3 métodos los voy a dejar para que los veamos desde un punto de vista más gráfico y podamos comprenderlo mejor, porque son unos métodos que se utilizan muchísimo para poder optar a la condición que veíamos hace un momento, es decir, si yo mejoro el terreno de cimentación con cualquiera de estos procedimientos, entonces podré utilizar cimentaciones superficiales, de repente tipo losa o incluso zapata, dependiendo del tipo de edificación que estemos atendiendo. Pero una de las soluciones predilectas por la mayoría de los proyectistas y la mayoría de los geotecnistas, incluso los constructores, es resolver el problema mediante cimentaciones profundas. Una cimentación profunda que se coloque de forma tal que atraviese el estrato problema, ¿okay? El suelo débil, el suelo potencialmente licuable. De esta forma, en esta porción de suelo, nosotros prácticamente despreciamos los efectos de fricción y adherencia a lo largo del pilote. Entonces este pilote se diseña realmente como una columna, un pilote donde su primera condición y obligante es que el acero de refuerzo esté ubicado a todo lo largo del pilote y la cuantía de acero que se debe respetar debe cumplir con los mismos requisitos de un elemento a flexo-compresión que utilizamos en nuestras edificaciones convencionalmente. Es decir, que por ejemplo, si estamos aplicando código ACI, el código ACI nos dice que la cuantía mínima de una columna es el 1%, si vamos a diseñar un pilote en un suelo potencialmente licuable, donde de repente reportamos 5 o 6 metros de material que puede licuar, quiere decir que durante estos 5 o 6 metros el soporte lateral del pilote va a quedar muy deficiente y por lo tanto ese pilote se va a comportar realmente como una columna. Entonces, tanto su sección transversal como su cuantía de acero debe cumplir con los requisitos de columna. Entonces ya eso es una recomendación bien importante para cuando entonces diseñamos en un suelo potencialmente licuable, si ya definitivamente no vamos a aplicar procesos de mejoramiento más complejos. ¿eh? Cuando hablamos de sensibilidad en arcillas, es otro fenómeno que fíjense que se los mencionaba hace un momento, cuando veíamos entonces el proceso de dimensionado de cimentaciones bajo acción sísmica, vemos entonces que es un fenómeno que también busca degradar la capacidad resistente del terreno. Es decir, tenemos una condición, unas propiedades mecánicas previas al sismo, transcurre la acción sísmica y el sismo produce un fenómeno de degradación. En este fenómeno de degradación, resulta que entonces el material que anteriormente soportaba 2 kilos centímetros cuadrados, ahora al degradarse soporta 0,5 kilos centímetros cuadrados. En arcilla esto puede ser muy dramático. Fíjense, esta es una gráfica, esfuerzo de formación que se obtiene fácilmente en laboratorio por cualquier ensayo. Simplemente llevamos la probeta al laboratorio y podemos hacer compresión axial inconfinada, ¿okay? O incluso ensayo triaxial. El compresión axial inconfinada es muy sencillo de aplicar y la muestra no tiene que cumplir con grandes requisitos de control, de manera que podemos hacerlo fácilmente. Fíjense entonces que esa muestra originalmente tiene una condición inalterada, es decir, el suelo antes del sismo, y allí reportamos un valor de capacidad a la compresión que se obtiene en cualquiera de estos ensayos. Pero resulta que cuando ese material es remoldeado, en ese proceso de remoldeo, fíjense que se obtiene otra curva de comportamiento. Entonces, hay una diferencia fuerte o marcada entre lo que es la condición inalterada y lo que sería la condición remoldeada. Cuando entonces dividimos lo que sería la resistencia al corte no drenada de condición inalterada entre la resistencia al corte no drenada de condición remoldeada, tendremos aquí entonces un valor que vamos a denominar sensibilidad. ¿Okay? ¿Qué tenemos acá? Que cuando este valor es pequeño, digamos sensibilidad entre 1 y 2, entonces es un material ligeramente sensible. Ya cuando la sensibilidad comienza a estar por encima de 4, ya comenzamos a tener materiales muy sensibles. Y esto es bien importante porque es algo que no vamos a percibir sino después que ha ocurrido el efecto sísmico que me produce el proceso de degradación en la arcilla. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Calcular la sensibilidad y con la sensibilidad del material entonces sabemos
cómo se va a comportar el material después del sismo, y teniendo claro eso es que entonces podemos aplicar esta condición al diseño de la cimentación después del sismo. O sea que ahí estaríamos resolviendo lo que es el análisis posísmico. ¿Por qué? Porque tengo cómo se porta el material antes de la acción sísmica y después de la acción sísmica, y garantizo que las cargas gravitacionales sean soportadas por la condición remoldeada del material. ¿Okay? Entonces, fíjense que es bien sencillo hacerlo, bien sencillo aplicarlo y tener esto presente en nuestros diseños. Entonces, bueno, ya vendrá ahora una consideración de diseño, donde yo debo cumplir con que mi presión de contacto Q sea menor o igual a 0,6 la capacidad última, y esta capacidad última se obtiene con los métodos convencionales, aquellos que parten de la teoría de Terzaghi y que luego se desarrollaron otros métodos más nuevos, como la teoría de Meyerhoff, Bézic, etcétera, que buscaron simplemente perfeccionar la ecuación general de capacidad de carga, es decir, la ecuación con la que diseñamos geotécnicamente cualquiera de nuestras cimentaciones. Pero fíjense que está dividido entre la sensibilidad, ¿ok? Quiere decir entonces que obviamente el valor de sensibilidad se transforma en un factor de seguridad, ¿ok? Claro, cuando la sensibilidad es muy alta, ya entonces comenzamos a tener una reducción importante de lo que es la capacidad portante. Pero tengamos cuidado porque ya nos decía el comentario anterior de que si el material era potencialmente licuable o era un material sensible cuya degradación ya comprometiese la estabilidad de la edificación, definitivamente la cimentación superficial estaba prohibida. ¿Okay? Entonces ya podemos aplicar estos procedimientos cuando el material maneja sensibilidad de muy ligera a media sensibilidad. ¿Okay? Ya de ahí en adelante ya definitivamente o mejoramos el terreno o tenemos entonces que diseñar un sistema de cimentación profunda, como veíamos hace un momento, teniendo claro que es una cimentación que se va a comportar como una columna de una edificación convencional. La diferencia es que va a estar enterrada en el terreno. ¿Okay? ¿Qué ocurre ahora con este otro tipo de suelo? Los suelos colapsables. Estos son suelos muy particulares, son suelos que están en condición no saturada por lo general y son suelos susceptibles de experimentar una reducción brusca y repentina en la relación de vacíos. La relación de vacíos se calcula como el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos por mecánica de suelo. Y esto simplemente lo que nos quiere decir es que hay materiales cuyo volumen de vacío es muy alto y por lo tanto son materiales que tienden a estar en condición muy suelta. Lo que ocurre en este caso es que él en condición original, fíjense, el volumen de vacío es alto, podemos tener nuestra cimentación y no nos enteramos de que pudiese haber a cierta profundidad un problema. Puede darse un estado de saturación o puede que no necesariamente exista saturación, simplemente hubo una perturbación del terreno y obviamente se va a producir de forma repentina un reacomodo de partículas y este reacomodo de partículas se traduce en una reducción fuerte de la relación de vacío. En casos muy dramáticos como los que vemos en las imágenes, vemos entonces que este reacomodo puede ser ya incluso la apertura de grandes fosas, etcétera, donde las edificaciones pueden sufrir mucho porque pierden totalmente la capacidad de soporte. Entonces, estos suelos colapsables hay que tenerles mucho cuidado porque no todos los geotecnistas están familiarizados con este tipo de suelo. Es un suelo es un tipo de suelo ya, este proceso característico de los limos, ¿ok? De las arcillas limosas mezcladas con limo o de ciertos tipos de arena fina. Entonces hay zonas áridas, zonas secas, donde en el proceso de desecación del material se va incrementando el volumen de vacío y literalmente cuando viene un proceso de lluvia, un proceso de drenaje al terreno o como les decía hace un momento, sin que necesariamente exista saturación, haya un cambio tensional del terreno, podemos tener un proceso de colapso como el que visualizamos acá en pantalla. Entonces, este es otro tipo de amenaza geotécnica bien importante que debemos tener en cuenta. ¿Eh? ¿Cómo determinamos un suelo colapsable? En laboratorio se utiliza lo que llaman el ensayo de consolidación o la prueba edométrica, ¿okay? Algunos la conocen de esa forma. Ese material se le aplica un proceso de incremento de presión a una probeta, una muestra no perturbada, una muestra imperturbada, de forma tal que partiendo de una relación de vacíos inicial,
comienza a reducirse el vacío, o mejor dicho, comienza a incrementarse la presión y por ende comienza a haber un reacomodo del volumen de vacío, reacomodo de partículas, hasta que llegamos a un proceso de colapso. Se calcula las relaciones de vacío en diferentes fases del ensayo y se aplica una expresión que permite determinar el coeficiente de colapso C sub P que vemos acá, de forma tal que según el valor de C sub P que se obtenga, y fíjense que estamos literalmente relacionando relaciones de vacío, vamos a poder entonces calcular o estimar la severidad de lo que sería el colapso. Entonces, cuando este valor oscila entre 0 y 1, no hay problema de colapso. Cuando está entre 1 y 5 ya comienza un problema moderado y ya a partir de 5 definitivamente este es un material muy complicado de fundar directamente sobre él. Dentro del mismo ensayo hay otra variante que nos permite calcular los incrementos de relación de vacíos, tanto que el material sea normalmente consolidado como que el material sea preconsolidado. Para ambas condiciones de suelo, nosotros partiendo de una relación de vacíos inicial, simplemente vamos incrementando la presión durante el ensayo y vamos midiendo las variaciones de relación de vacío, pero ahora las correlacionamos con lo que sería la altura de la muestra, esta altura H que les indico acá, y esto nos permite calcular el asentamiento de colapso. Esto es muy bueno porque independientemente de que tengamos un cálculo de coeficiente de colapso, supónganse que tenemos un coeficiente de colapso de 1,5 y de repente podemos pensar que es un problema muy leve que no se traduce en grandes inconvenientes, pero tal vez cuando a la misma probeta hacemos el cálculo del asentamiento de colapso nos damos cuenta que el asentamiento ya comienza a reportar una magnitud que de repente sea inadmisible para una estructura industrial, si de repente tenemos que instalar ciertos equipos o un control de deformación incluso hasta de fachadas en edificaciones convencionales, etcétera. Y fíjense entonces que estamos calibrando lo que es el riesgo de colapso directamente con lo que sería el asentamiento de colapso. ¿Okay? Entonces, son ensayos también que podemos desarrollar dentro del laboratorio. Un buen laboratorio de geotecnia perfectamente puede tranquilamente desarrollar el ensayo, medir las relaciones de vacíos en la muestra durante la aplicación de las presiones y podemos perfectamente calcular estos parámetros. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué nos recomienda para suelos colapsables? Bueno, si queremos fundar con cimentaciones superficiales, ¿okay? Que como les decía hace un momento, siempre es la primera opción y la primera incógnita que surge en nuestros proyectos, debemos calcular el esfuerzo crítico, el esfuerzo portante crítico. Lo que ocurre es que el material, si es colapsable, él comienza a deformarse y llega un momento donde al manifestarse el colapso, el asentamiento se da de forma brusca. Justo antes de darse el asentamiento brusco, podemos estimar lo que sería el esfuerzo crítico, ¿okay? Que sería el esfuerzo inmediatamente antes del asentamiento de colapso. Entonces, al aplicar un factor de seguridad a este esfuerzo crítico, tendríamos el esfuerzo admisible de un suelo potencialmente colapsable. ¿Okay? En este tipo de suelos también se utilizan otras soluciones alternas, incluso complementarias al cálculo de capacidades portantes con esfuerzo crítico en laboratorio, como es por ejemplo el uso de geotextiles, ¿okay? Que permiten reforzar el terreno. Obviamente aquí hablamos de profundidades moderadas, porque ya grandes excavaciones para instalar geotextiles se traducen en grandes problemas, pero incluso podemos generar reforzamiento de terraplenes o hasta cierta profundidad colocar capas de geotextiles que definitivamente mejoran fuertemente el terreno desde el punto de vista de capacidad portante. ¿Okay? Lo que serían las inyecciones de lechada, ¿okay? También, o el jet grouting, ¿okay? Que se utiliza mucho, permite ir densificando el material para poder controlar el potencial de colapso. ¿Okay? Y si no queremos aplicar estas técnicas de mejoramiento, resolveremos entonces con cimentaciones profundas, teniendo presente lo que decíamos hace un momento, es decir, que atravesamos el suelo colapsable, ese material no genera ningún aporte sobre la cimentación y tenemos entonces que diseñar nuestros pilotes como una columna enterrada. ¿Okay? Entonces, existen unos procesos de mejoramiento y estabilización, que entonces se los dejé al final, porque estos procesos de mejoramiento y estabilización aplican tanto para suelos licuables como para suelos colapsables, incluso para suelos sensibles. Uno es la vibroflotación, que consiste
en un equipo que va inyectando a alta presión, puede trabajar con chorros de arena, en algunos casos trabaja únicamente con aire y va densificando, ¿okay? Va densificando el material a medida que baja en profundidad. Entonces, esto se realiza en diferentes puntos del terreno y a medida que vamos recorriendo el terreno con el equipo, simplemente vamos generando un proceso de densificación. Esta solución que está acá es la que yo les recomiendo, es la que en lo personal he utilizado en muchos proyectos para procesos de mitigación de estos fenómenos de amenaza sismogeotécnica y funciona de forma muy versátil, que es la instalación de columnas de material granular. En algunos casos se le conoce con el nombre de columnas de grava. ¿Okay? Acá el proceso consiste en introducir unas columnas de grava en el terreno a diferentes distancias, ¿okay? Hasta la profundidad donde el suelo se considera potencialmente licuable, colapsable, etcétera. Y lo que estamos garantizando aquí es el drenaje. Recuérdense entonces, cuando veíamos al comienzo, que si dejábamos que se incrementara la presión de poro, esta presión de poro era la que reduce el esfuerzo total y minimiza el esfuerzo efectivo. Pero resulta que al instalar una columna de grava, una columna de material granular, cuando viene la acción sísmica o el efecto dinámico, el agua puede pasar a través de la columna de grava. Pero el beneficio es doble, porque además en el proceso de instalación de la grava también hay cierto proceso de densificación y veíamos que cuando densificamos el terreno se mitigan todos estos efectos de amenazas que hemos revisado. Entonces, esta columna de grava funciona muy bien, ya instaladas las diferentes columnas de grava en el terreno, podemos literalmente apoyarnos en la superficie con cimentaciones superficiales, si es de nuestro interés, o en algunos casos, si las cargas son muy elevadas, podemos incluso combinar que el terreno sea mejorado con columnas de grava y se instalen pilotes también para soportar grandes cargas, momentos de volcamiento, etcétera. Es una solución que se utiliza bastante en la práctica y funciona bastante bien. ¿Okay? La compactación dinámica es una técnica de mejoramiento que también se utiliza en la práctica, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque consiste en la caída de un peso, ¿okay? De forma tal que la densificación se da por impacto. ¿Okay? Vamos dejando caer el peso en diferentes áreas de la parcela y con eso vamos densificando el material. Acá es importante que obviamente cuando cae este peso genera vibraciones importantes, o sea que las edificaciones vecinas deben estar protegidas o lo suficientemente aisladas para que no se produzca daños en edificaciones vecinas y se debe calcular la influencia de carga sobre el terreno en el que se apoyan. ¿Eh? Dentro del máster hay unos cálculos detallados de cómo aplicar procesos de compactación dinámica en ciertos terrenos y saber de qué tamaño debe ser la carga y cuál debe ser el peso de la carga para yo poder mitigar un fenómeno de licuación hasta cierta profundidad. Obviamente, profundidades muy altas pudiesen requerir combinación de solución. Pudiéramos necesitar pilotes de grava, por ejemplo, y además compactación dinámica. Existen proyectos con un severo potencial de licuación donde se han tenido que utilizar estas soluciones de forma integrada. Es decir, mejoramos por compactación dinámica y adicionalmente instalamos pilotes de grava. ¿Okay? Pudiera darse ese caso. Y los micropilotes siempre es una solución muy versátil. Ya sabemos que los micropilotes son una excelente solución para contracimentar, reforzamiento de estructuras existentes, para mejorar capacidad de sistemas estructurales por cambios de norma, incrementos de carga, etcétera. Adicionalmente, si tenemos porciones de estratos colapsables, licuables, etcétera, estos micropilotes pueden ser diseñados mediante procesos de análisis convencionales e incluso ya para técnicas de contracimentación para entonces alcanzar las capacidades portantes que se requieren. ¿Okay? Obviamente ya el micropilote requiere un tratamiento diferente, tanto desde el punto de vista de diseño como de instalación. Sabemos que son pilotes de diámetros muy delgados que trabajan eminentemente por fricción, su capacidad por punta es muy reducida y tenemos que entonces verificar esto muy bien en los suelos potencialmente licuables o colapsables, por lo que les decía hace un momento que estos materiales aportan muy poca capacidad a la fricción o a la adherencia, por lo tanto el micropilote tiene que estar diseñado de forma muy especial. Pero es una solución que se utiliza en muchos proyectos y ha generado muy buenos resultados en este tipo de condición geotécnica. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a mostrarles rápidamente. Yo les traigo acá unas imágenes extraídas de un proyecto real, de un proceso
de análisis geotécnico de un suelo potencialmente licuable para que vean cómo deberían ustedes visualizar la información en el estudio geotécnico y cuáles son las recomendaciones a las que deberíamos llegar para que el proyectista, tanto el geotecnista como el estructural, pueda entonces diseñar teniendo presente estos efectos. Entonces, bueno, tenemos acá la ubicación geográfica del proyecto, una edificación de concreto armado convencional. Esta es una edificación que tenía no más de 4 o 5 niveles. ¿Okay? Fíjense que es un proyecto sencillo, un proyecto que nos podemos conseguir todos los días en nuestras actividades típicas de proyecto y construcción. El estudio técnico nos decía que al efectuar las perforaciones se detectó presencia de nivel freático a partir de 1 metro en todo el área evaluada. Entonces ya vemos un problema de nivel freático evaluado, tenemos un primer síntoma. ¿Okay? Y no se descarta encontrar nivel freático a menor profundidad en épocas de lluvia debido a la naturaleza de su depósito en la cercanía al mar. O sea que ya el agua ya vemos que es un problema. Identificamos otro problema acá, la geología de la zona, según el estudio técnico nos dice entonces, que esta es nuestra área de estudio y observen todo este sistema de fallas que están alrededor de la zona que estamos analizando. Quiere decir que es una zona sometida a amenaza sísmica. Ya vemos otro síntoma importante. Agua y definitivamente tenemos presencia de acción sísmica. Veamos esta tabla acá. Entonces ya según la normativa de la zona, clasificaba esta zona como de peligro sísmico elevado. Fíjense, el coeficiente de aceleración horizontal es de 0,30, o sea que aquí hay definitivamente problema sísmico. Y observen acá, el número de golpes N160 está por debajo de 10. ¿Okay? Ya definitivamente este es un suelo que me indica por diferentes puntos de vista, ya me está diciendo que esto es potencialmente licuable. Además, conseguimos velocidades de ondas de corte muy bajas, fíjense, por debajo de 170 metros sobre segundo. Es definitivamente un material bastante suelto. Ya vamos reportando varias características de interés. Vamos a analizar la geotecnia que tenemos aquí. Tenemos un relleno que está hasta más o menos 1,5 metros, superficial, pero luego comienza a aparecer estratos arenosos. Aquí está el número de golpes, observen que son un número de golpes muy bajos, hasta los 6 metros de profundidad. Ya después de los 6 metros el número de golpes comienza a aumentar, comienza a mejorar levemente. Fíjense que son materiales no plásticos, obviamente, pues son suelos arenosos. ¿Okay? Seguimos revisando, son suelos que no manifiestan nada de cohesión, ángulos de fricción ya que comienzan a ser bajos y módulos de elasticidad muy bajos también. O sea que definitivamente hasta los 6 metros vamos a tener problemas con este suelo. Seguimos revisando y el estudio técnico nos dice entonces que al aplicar el método chino y el método del US Army, definitivamente el suelo es susceptible de licuar. En vista de todas las características del terreno, se aplicó ya un método determinístico, ya buscando calcular el factor de seguridad contra la licuación, y entonces podemos detectar aquí si definitivamente los factores de seguridad están por debajo de 1 a medida que vamos bajando en la estratigrafía. ¿Okay? Entonces, esta evaluación la hicimos para las perforaciones que se hicieron en el área. Les indico acá, en esta presentación les indico la de 2 perforaciones. Aquí cada una de estas columnas tiene el cálculo de variables auxiliares que les mencionaba hace un momento. En el método determinístico se sigue un procedimiento establecido y muy organizado que permite entonces llegar al factor de seguridad contra la licuación, que es este que tenemos acá. Fíjense que este numerito va de 3,6, 287, 185 y ya comienza a bajar abruptamente hasta mayor profundidad. Luego hacemos lo mismo en la perforación 2. Un dato importante es que esta verificación se hizo para una magnitud sísmica de 6,5, bien importante, que es la condición sísmica más probable de esta zona de análisis. Y ya teniendo entonces esta evaluación, fíjense, podemos graficar el esfuerzo cortante cíclico ya desde el punto de vista de inducir licuación o el esfuerzo cortante cíclico actuante. Fíjense que la línea azul es el esfuerzo cortante cíclico actuante que está por encima de estas líneas rojas que son el esfuerzo cortante cíclico de la licuación. Si queremos verlo más fácil, vámonos a la gráfica de factor de seguridad. Fíjense que la línea roja me indica el factor de seguridad igual a 1, pero por debajo de 1 están todos estos puntos que van desde los 2 metros de profundidad hasta los 10 metros de profundidad. O sea que estamos identificando un suelo potencialmente licuable desde los 2 metros hasta los 10 metros.
Lo que ocurre en los primeros 2 metros no licúa porque resulta que era un relleno, un material de relleno que tenía ya un grado de compactación previo. Entonces, definitivamente, el problema de licuación se manifestó en las arenas sueltas que están entre 2 y los 10 metros de profundidad. Entonces, ya este es un suelo complicado y debemos tener presente que el proyecto que se va a instalar acá es un proyecto muy convencional, muy típico, y tenemos que controlar entonces la técnica de mejoramiento de forma tal de que esto no pueda anular el proyecto, porque de repente un proceso de mejoramiento de este tipo, de los que vimos hace un momento, puede literalmente costar más que el propio proyecto. Entonces tenemos que buscar una solución que funcione y que permita entonces vivir con este problema de licuación. Entonces vamos a ver qué nos decía las recomendaciones del estudio. Literalmente se evaluó el potencial de licuación, primeramente con el método chino, el método del US Army, luego se desarrolló el método determinístico y se llegó a que el suelo es susceptible de licuar. Eso ya quedó perfectamente claro. Cimentaciones. Bueno, entonces para este caso, definitivamente, para una edificación de 4 niveles, la solución obedece a cimentaciones profundas, que podrán ser del tipo pilote rotado y vaciado en sitio, o incluso podrá utilizarse también pilotes hincados. ¿Okay? Para las fundaciones profundas de tipo pilote de concreto, rotado y excavado en sitio, se recomiendan los siguientes aspectos. Considerar como longitud mínima 15 metros, claro, estamos atravesando el estrato licuable y estamos buscando esos 5 metros adicionales para desarrollar una buena capacidad por punta sobre el pilote. Tomar en cuenta la capacidad portante admisible reportada del suelo para los diferentes diámetros y longitud del pilote. Acá se daban diferentes soluciones de longitudes y diámetros. ¿Okay? Por encontrarse el área de estudio en una zona costera, se recomienda que la resistencia del concreto esté en el orden de 250 y 350 kilos centímetros cuadrados. Esto permite luchar contra la corrosión, que era muy fuerte en esta zona en particular. ¿Okay? En el caso de las columnas más cargadas, se debe considerar el uso del grupo de pilotes. Quiere decir que de repente en algunos casos no, con un único pilote no se solucione el absorber la carga actuante, sino hay que colocar 2 o 3 pilotes, etcétera. Lodo bentonítico para las excavaciones y el vaciado debe efectuarse con tubo tremi, ¿okay? De manera que no exista una fuerte disgregación del material a medida que efectuamos la excavación. Importante, y es que en ambos casos, tanto para pilotes rotados o hincados, se debe garantizar que las capacidades máximas de tracción de la superestructura no excedan los valores de capacidad admisible reportada en la hoja de cálculo. En esta estructura en particular había un problema de instalación de arrastramiento y estos arrastramientos generan compresión y tracción de forma combinada, y entonces al haber un suelo potencialmente licuable, como está limitada la resistencia a la fricción y la adherencia con el pilote, entonces fíjense que es un problema esa capacidad de la tracción. Hay que tener mucho cuidado de que no necesariamente un determinado tipo de pilote que soporta en compresión sea el más idóneo para tracción. Entonces fíjense que en función de esto ya nos dan unas recomendaciones que abordan entonces el análisis del pilote, pero si ya este pilote tiene un área de terreno que no va a dar soporte lateral al mismo, este pilote debe analizarse como un pilote cargado lateralmente. En presentaciones anteriores hemos hablado de esta condición de diseño y hemos dicho entonces que esta cimentación para estas condiciones de carga, y sabiendo que no existe soporte lateral en algunos tramos de suelo, partimos de esta ecuación general que combina lo que es la rigidez del pilote, lo que sería ya la carga axial sobre el pilote, y el módulo de elasticidad del terreno contra el pilote. Lo que buscamos en estos procesos de análisis, en el cálculo de pilotes cargados lateralmente, es poder determinar estas gráficas que les indico acá de forma esquemática: momentos, cortantes, presiones de contacto, de forma tal que al hacer el análisis ya estamos entendiendo que el pilote es una cimentación que se va a deformar lateralmente porque no existe un soporte lateral adecuado para el mismo y debe ser analizado entonces como una columna enterrada. ¿Okay? Para nuestro caso en particular, para nuestro proyecto, hicimos el análisis de pilotes cargados lateralmente. Esta es una curva de deformación, esta es una curva de momento flector, esta es la curva de cortante, y esta, fíjense que tiene forma errática acá, es la curva de presión de contacto del terreno sobre el pilote. Al hacer este análisis ya
entonces podremos efectuar el diseño estructural del pilote teniendo presente ya todos estos fenómenos de amenaza sismogeotécnica que se traducen ya en problemas muy serios sobre la cimentación y por lo tanto es una cimentación que no debe ser como las diseñamos convencionalmente, sino que debemos tener presente todos estos factores. Entonces fíjense qué interesante cómo partiendo de un aspecto muy geotécnico que muchas veces le tenemos miedo porque es algo muy ligado a la mecánica de suelos, etcétera, y de repente los que son más estructurales le huyen un poco a ese tema, etcétera. Fíjense cómo hemos llegado a una solución integral geotécnica y estructural partiendo de nociones básicas de mecánica de suelo, revisando procedimientos estandarizados, recomendaciones normativas y hemos alcanzado un diseño de un proyecto real cumpliendo con los parámetros que nos indican ya todos estos métodos y fíjense que literalmente podemos estar seguros ya aplicando todos estos procedimientos de que estoy integrando mi solución geotécnica con mi solución integral para lo que sería ya el proyecto de cimentaciones y garantizando la estabilidad global de nuestra edificación. ¿Okay? Entonces, esto espero que les haya sido de utilidad para ver un poco la aplicación de estas cosas. Entonces, bueno, ya para cerrar mi presentación de hoy, mi intervención de hoy, quiero hablarles un poco sobre el máster en cimentaciones y en estructuras de contención lateral, de Sigurat. ¿Okay? En este máster, el estudiante parte desde comprender lo que es la ingeniería geotécnica, repasar todo lo que es la investigación geotécnica, el estudio geotécnico, esa guerra que tenemos que dar con el estudio geotécnico para que sea un documento realmente de amplio uso, tanto para el que proyecta la estructura, como para el que está en obra, como para el que diseña, etcétera. ¿Okay? De manera de que al tener la información geotécnica yo puedo abordar el diseño por resistencia y rigidez de mis cimentaciones, tanto superficiales como profundas, ¿okay? Ya poder al manejar el aspecto geotécnico, poder abordar lo que sería el diseño estructural de cimentaciones superficiales y profundas, ¿okay? Y de esta forma queremos entonces que bajo esto, al manejar estos conceptos de forma integrada, entonces vamos a literalmente a resolver el rollo ya desde un punto de vista más completo. ¿Okay? Todo lo que es diseño de micropilotes, todo lo que es el diseño de cimentaciones en suelos expansivos, esta es una amenaza geotécnica bien importante, bien particular, de manera de que también se aborda con mucho detalle dentro del máster. ¿Okay? Tenemos entonces el análisis de elementos de contención lateral, muros en ménsula, pantallas con pilotes, tabla estaca, el análisis de los sótanos, hay mucho dilema con el análisis de los sótanos, mucha filosofía, en realidad hay procedimientos bien establecidos para analizarnos los sótanos de nuestros edificios, ¿ok? Cómo diseñar esos anclajes de pantallas atirantadas, lo que sería el diseño sismorresistente de todo esto, y ahora, teniendo claro el comportamiento ante cargas gravitacionales que ocurre con la cimentación y los elementos de contención lateral con acción sísmica. Eso me varía tanto la geotecnia como la estructura y dentro del máster existen unos módulos muy detallados de cómo efectuar este análisis de forma muy versátil. ¿Okay? Analizaremos a mucho detalle la licuefacción y colapsabilidad de suelo, la que hemos revisado durante el día de hoy en esta presentación, ¿ok? Y todo el enfoque del máster está hacia la resolución de casos reales como el que les mostré hoy en pantalla, ¿ok? Casos reales enfocados a la resolución ya de campañas geotécnicas, investigación geotécnica, cimentaciones profundas y superficiales, reforzamiento, patologías, muros, pantallas, etcétera. ¿Okay? Todo esto se va a desarrollar mediante aplicación de normativa vigente, ¿okay? Normativa ya de aplicación internacional y mediante el manejo de software de última generación. Dentro del máster de cimentaciones, el estudiante dispone de una licencia temporal con uso ilimitado durante el máster del software CIPE para la resolución de los proyectos que serán asignados durante el desarrollo del máster. ¿Okay? Este es uno de los másteres entonces en los que participo dentro del grupo Sigurat y me interesa presentárselos ya como antesala a la presentación que vimos hace un momento. Adicionalmente, a los que están ligados al área de diseño sismo resistente, ¿ok? Existen también otras opciones de formación, todo lo que es el máster internacional en diseño sismo resistente en concreto armado, el máster en diseño de puentes también,
forma tal que pueden revisar dentro de la página de Sigurat el alcance de estos programas de formación. Acá está el enlace directo para este máster, el máster de cimentaciones, para que lo puedan visualizar al detalle, puedan pedir información ya técnica o de logística relacionada con el máster, y de igual forma pueden revisar otros alcances también de otras oportunidades de formación, el área en concreto armado, diseño de estructuras de acero, ¿okay? Lo que llaman el máster en estructuras metálicas también, máster en diseño de puentes, donde funjo allí como director del mismo, de manera tal entonces que puedan revisar y obtener entonces el que llene sus expectativas ya desde el punto de vista de aplicación práctica según el área en el que se desempeñan o el área en el que se desean desempeñar ya en esta época. ¿Okay? Entonces, bueno, señores, ha sido un verdadero placer. Yo voy a ir aperturando por acá el bloque de preguntas para que entonces podamos visualizar qué dudas pueden darse en respecto a estos temas. No les acoté, lo tienen acá anotado. El máster en diseño de cimentación y estructuras de contención inicia en septiembre del presente año. Máster que dura 600 horas, un máster de duración de un año, es decir, durante un año se revisan todos estos conceptos con mucho detalle, sobre todo aplicándolos a, como les decía hace un momento, a casos reales y a resolución de ejercicios prácticos para que ustedes ya dentro de la práctica convencional puedan ya implementar todas estas cosas y no sigamos viendo la geotecnia y las cimentaciones como una ciencia misteriosa a la que tienen acceso solo los ingenieros de suelo. Y no se les olvide lo que les dije al comienzo, existe ya actualmente la tendencia de integrar el manejo geotécnico con el manejo estructural. Es decir, esto es de competencia tanto del ingeniero geotécnico como el ingeniero de edificaciones o de puentes, de manera de que al integrar estas cosas en uno solo, podemos ya abordar con mucha más versatilidad nuestros proyectos. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Aquí les dejo también el enlace a nuestro canal YouTube, de manera entonces de que allí van a poder conseguir este seminario que estamos dictando actualmente y otros seminarios que hemos dictado anteriormente en el área de puentes, en el área en concreto armado, en el área de cimentaciones, elementos de contención lateral, etcétera. ¿Okay? Vamos a ir bajando en vista de que tengo una afluencia importante de personas acá. Vamos a tratar de responder las dudas que podamos responder en el tiempo que disponemos. ¿Okay? Vamos a ir bajando. Bueno, de antemano les doy muchas gracias por sus comentarios, ¿okay? Y por la afluencia tan importante de ustedes aquí el día de hoy en este seminario. ¿Okay? Me preguntan por acá, ¿es indiferente la profundidad para la licuefacción? Ya sean arcillas o necesariamente tendrían que ser arenas. Bueno, como les decía, es un fenómeno que abunda principalmente en suelos arenosos por las características geotécnicas, por este proceso de variación de esfuerzo efectivo y esto hace al ser propenso en suelos arenosos hace que haya una variación importante que depende de la profundidad. Sin embargo, obviamente cuando yo tengo mucha profundidad hay mayor confinamiento y el proceso de licuefacción comienza a mitigarse, es decir, es muy raro conseguir suelos potencialmente licuables a 30, 40 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque ya a esa profundidad hay mucho esfuerzo de confinamiento que controla el fenómeno como tal. Pero podemos tener fenómenos de licuación a 10 metros, 5 metros, 15 metros, etcétera, dependiendo de la condición de soltura que tenga el material. ¿Okay? En caso de fundaciones aisladas que se encuentran en proceso de asentamiento diferencial, ¿cuáles serían las propuestas para recuperar las mismas sin demolerlas? Bueno, hay muchas soluciones. Hay una que puede ser mediante inyección de lechada o jet grouting, o sea, se utiliza mucho, pero hay una muy especial que es el uso de micropilotes, que les mencionaba hace un momento. Desde el punto de vista de contracimentación o recalce, el micropilote ha sido una técnica muy adecuada porque permite
que cimentaciones existentes la podemos literalmente perforar, ¿ok? Atravesamos la cimentación existente y llevamos el micropilote hasta la profundidad que nos interese para poder alcanzar las capacidades portantes que tengamos que soportar tanto por fricción, por adherencia o incluso la ligera capacidad por punta que podemos obtener en micropilote. ¿Okay? Entonces el micropilote es una técnica que definitivamente es predilecta para el caso que me comentas. ¿Okay? ¿Qué criterio se utiliza para determinar el CSU, en la cohesión no drenada de una arcilla remoldeada? La arcilla remoldeada no tiene CSU reconocible como la inalterada. Ok, cuando queremos que el material, cuando queremos evaluar el material en condición remoldeada, hay procesos muy elegantes que pueden hacerse con ensayos triaxiales. El ensayo triaxial cíclico permite introducir una muestra imperturbada, aplicamos un movimiento dentro de la celda del equipo triaxial, algunos laboratorios disponen de esta tecnología, y tendríamos el material en condición remoldeada. ¿Okay? Y ya con esa condición remoldeada aplicamos la presión y podemos determinar lo que sería la capacidad última o la resistencia a la compresión axial, que puede ser confinada o sin confinar. Si tenemos la resistencia a la compresión inconfinada de dicha arcilla, podemos rápidamente estimar la cohesión no drenada, ¿ok? Como la resistencia que acabas de calcular entre dos. Eso es un proceso fácil si tienes el equipo de laboratorio. Ahora, en la práctica es muy sencillo correlacionarlo con el NSPT. Hay unos métodos que me permiten calcular el CSU a partir del número de golpe SPT. Le voy a anotar uno acá. Por ejemplo, si yo quiero estimar CSU, yo digo CSU es igual a K por N. ¿Ok? N60. Se los envío la expresión. Y allí van a ver entonces que ese valor de K, se los voy a anotar acá, se estima como 4,44 kilonewton metro cuadrado. ¿Ok? Al tener el valor de K, el valor de K promedio, que es el que le doy allí, y lo multiplican por el N60 en la profundidad que estén analizando, pueden rápidamente estimar de forma muy violenta cuánto vale el CSU. Ya sea que el material esté en condición confinada o en condición original sin perturbación o en condición remoldeada. Ahora, si queremos efectuar el ensayo de forma secuencial, tener la muestra original de forma imperturbada, aplicar el remoldeo, luego calcular la sensibilidad, etcétera, sí necesitamos de equipamiento de laboratorio especializado para poder hacer el cálculo de sensibilidad. Pero lo pueden estimar de forma rápida a partir de nuestra estratigrafía con las expresiones que les acabo de indicar. Preguntan por acá, ¿cuáles son las diferencias puntuales entre suelos colapsables y licuables? Bueno, fíjense que cuando hablamos de licuación podemos verlo, viéndolo a grandes rasgos. El suelo licuable, fíjense entonces que es ese material que disminuye su resistencia de forma abrupta, de forma dramática, cuando se aplica una perturbación de tipo dinámico, hablando en este caso específicamente de la acción sísmica, y disminuimos el esfuerzo efectivo debido a ese fenómeno, característico de suelos que están saturados con nivel freático elevado en presencia de arena. Pero fíjense que cuando tenemos un suelo colapsable, por lo general este material está seco. ¿Okay? Existe un volumen de vacío allí importante y al aplicar cierto grado de saturación o al aplicar una perturbación del suelo que no necesariamente tenga que ver con saturación, lo que ocurre es un reacomodo de partículas por el tan elevado volumen de vacío que existe en la muestra. ¿Okay? De esta forma entonces tenemos dos mecanismos que pueden ser colapso inminente sobre la edificación o asentamientos muy fuertes, pero debido a dos causas muy diferentes, ¿no? En el caso de licuación es la mezcla de todas las cosas que veíamos en la presentación, nivel freático alto, presencia de fallas activas, suelos granulares, partículas redondeadas, suelos jóvenes, etcétera, mientras que en el de los suelos colapsables son unos suelos más de tipo limoso, arcillo-limoso, que por lo general están en condición seca y al perturbar la condición natural del suelo o al aplicar cierto grado de saturación es que se produce el fenómeno de colapso. Pueden verlo, una diferencia general desde ese punto de vista. ¿Okay? Vamos a ver acá, tenemos... Ok, esta pregunta es muy interesante.
el factor económico y cuál es el mejor método para aplicarlo de acuerdo al tipo de suelo y de la zona. ¿Okay? Esto es bien interesante porque los métodos de mejoramiento definitivamente que hay que analizarlos a nivel de presupuesto. Es decir, cuando vamos a hacer un mejoramiento, tenemos que pedir un presupuesto, ver qué impacto tiene eso dentro del proyecto. Por eso es que es muy importante tener estudios de técnico previamente. Es práctica común en muchas localidades y muchos de nosotros seguro hemos estado en procesos como ese, en el que empezamos a diseñar, comienza cierto proceso de la obra y de repente todavía no se recibió el estudio técnico porque lo están desarrollando. Y de repente si el estudio técnico arroja que el material tiene un factor de riesgo como los que vimos hoy en clase, definitivamente podemos tener serios problemas. Entonces, la solución salomónica no existe, ¿okay? Porque hay proyectos de alto impacto donde definitivamente unas técnicas de mejoramiento como las que vimos hoy se traducen en un ítem más del presupuesto y son perfectamente manejados, pero si veíamos el ejemplo que teníamos allí, un edificio de 4 niveles, aplicar un mejoramiento por vibroflotación, instalación de columnas de grava o inyección de lechada por jet grouting, definitivamente iba a ser sumamente costoso. Es preferible que si ya originalmente era un material suelto que iba a requerir cimentaciones profundas, bueno, simplemente vamos a diseñar la cimentación profunda teniendo en cuenta los momentos flectores, los empujes, lo cortante, y que esta cimentación entonces pueda participar dentro del material que es potencialmente licuable como un elemento a flexo-compresión que tiene la capacidad de soportar esfuerzos laterales y de soportar las cargas que tienen que ver ya por efectos inerciales de la estructura y efectos cinemáticos sobre el terreno. ¿Okay? Pero definitivamente hay que analizar todas estas cosas de forma integrada. Ok, vamos a ver acá. Me preguntan el, si el pilote, cuando se calcula como columna, es una condición únicamente de suelos licuables o se aplica para otros casos. Y en efecto sí aplica para otros casos. En este caso se los enfoqué directamente sobre suelos potencialmente licuables, pero yo puedo tener un material muy suelto, muy débil, donde definitivamente el soporte lateral del pilote no está garantizado. Y por lo tanto, al no estar garantizado, ese pilote se comporta más equivalente a una columna que a un material que tiene soporte lateral completo. Entonces, en ese caso, cuando vamos a iniciar el sistema de fundación, tenemos que tener presente la baja capacidad, la fricción o la baja capacidad de herencia que hay entre el terreno y el pilote, y por lo tanto esto se va a traducir de repente en mayores profundidades de pilote, pero a la vez va a haber un robustecimiento de la sección transversal del pilote y un incremento del área de acero que tiene que ver con el comportamiento que estamos buscando, de manera tal de que el elemento sea capaz de contrarrestar la falta de soporte lateral independientemente de que el suelo no sea licuable. Dentro del bloque de diseño sismoresistente de cimentaciones del máster, hay unos procedimientos que se siguen para poder saber si esa cimentación tiene soporte lateral adecuado o no lo posee y cuál es el método que se debe seguir para cada uno de estos casos. Esta pregunta es muy apropiada porque hay casos donde definitivamente estamos seguros de que hay soporte lateral y se puede controlar bastante bien la cantidad de acero en el diseño del pilote, pero hay casos donde definitivamente este pilote se comporta como una columna independientemente de que el suelo no sea colapsable o potencialmente licuable. Me preguntan si dentro del máster, cuando se diseña el pilote, se considera la resistencia que aporta el terreno al pilote y los estudios de laboratorio se darán a detalle con bibliografía y las normas a utilizar. Sí, es correcto. Dentro del máster, la idea es que la persona pueda literalmente aplicar estos procedimientos que vimos hoy en clase. Se suministra la data geotécnica basándonos en las normas vigentes y en los procedimientos de diseño geotécnico vigentes para que ustedes puedan construir sus gráficas de deformación lateral, cortantes, momentos, etcétera, y con estas solicitaciones pasar a lo que es el diseño estructural del pilote. Es decir, resolvemos primero la geotécnica, la geotecnia, corrijo, con todos estos procedimientos y posteriormente aplicaremos código ACI para efectuar ya lo que sería el diseño estructural de la cimentación.
y cómo influye la geotecnia dentro del diseño estructural, que probablemente si no hayamos hecho una revisión geotécnica como la que vimos hoy, probablemente el diseño sea como lo hacemos convencionalmente y esto puede traducirse en serios problemas en el comportamiento de la cimentación y por ende del edificio. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que se recomienda cuando el suelo licuable es arcilloso? Las recomendaciones son las mismas. Les hacía mención a eso porque durante muchos años se dijo que los suelos potencialmente licuables eran únicamente arenosos y no es cierto. Simplemente ya hay evidencia de arcillas que licuaron y los procesos son muy parecidos a los que ocurren en las arenas. Lo que ocurre es que hay que tenerlo presente para que cuando veamos una arcilla de baja plasticidad, no pensemos que por ser arcilla ya automáticamente no licúa, sino que tengamos presente, podemos aplicar estos métodos que vimos, el método chino, el método del US Army, para poder tener una idea de si definitivamente esa arcilla puede ser problemática o no. De todas formas, ya vemos que hay varios síntomas que nos indican que eso pudiera ser así o no, como por ejemplo el número de golpes, la presencia de nivel freático, la cercanía con fallas activas, o sea que tenemos que verlo como un todo y ahí veremos entonces si esa arcilla es de alto o bajo riesgo de licuación. Pero como les decía también en la presentación, no es lo más común. ¿Ok? No es lo más común. Me preguntan que en algunas zonas, y esto es algo de lo que vimos en el caso real, en algunas zonas económicamente es complicado la construcción de micropilotes, equipos de perforación complejos, etcétera. Si existen otras alternativas para construcción cuando tenemos estos problemas, bueno, las que les recomendaba, definitivamente, si ya una edificación de esta se tenía previsto colocar un pilote de repente de 80 centímetros, bueno, probablemente si el suelo dio potencialmente licuable, haya que colocar un pilote de 1 metro o de 1,10 m, y si originalmente pensamos en colocar una cuantía del 0,5% de la sección transversal del pilote porque consideramos que tenía soporte lateral, al ser potencialmente licuable hay que incrementar los valores de cuantía al 1% o incluso más, dependiendo de lo que arroje el análisis de pilotes cargados lateralmente. ¿Eh? Me preguntan si para efectuar el máster se requiere algún conocimiento, algún estudio previo. No, el máster está diseñado para que la persona inicie desde lo básico de la geotecnia, revise los conceptos aplicados, ¿ok? Es muy importante que es la geotecnia aplicada a la resolución de casos y empezamos desde la geotecnia, vamos a las cimentaciones superficiales, luego a las cimentaciones profundas, vemos qué pasa con los suelos expansivos, analizamos los elementos de contención lateral y al final, cuando la persona ya tiene bien sólidos todos los conocimientos geotécnicos y estructurales de cimentación y elementos de contención, es que se aborda el módulo de diseño sismo resistente y se abordan a más detalles estas cosas que vimos el día de hoy. ¿Okay? Entonces está diseñado para que definitivamente ustedes puedan ir siguiendo una secuencia de formación y que las personas que de repente están ligadas al área de estructuras y quieren pasar a estudiar cimentaciones, lo pueden hacer perfectamente, como gente que de repente está en otros sectores, gerencia de proyectos, etcétera, o en aspectos más de tipo gerencial, de igual forma pueden iniciar acá porque van a ver los conceptos básicos primero para luego pasar al campo ya de aplicación y resolución de casos reales. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Está bien? Me preguntan si será más costoso construir sobre un suelo colapsable o un suelo licuable. Es difícil saberlo porque eso depende del grado de colapsabilidad o del grado de licuación del terreno. Definitivamente hay que analizarlo, medir el nivel de licuación y el nivel de colapsabilidad y ahí veremos qué soluciones aplican para el caso y bueno, y podremos tener la solución. Pero es muy difícil saber qué es peor, si colapsable o licuable, porque definitivamente va a depender de la intensidad de ambos niveles de riesgo sismo geotécnico. ¿Okay? Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá.
¿Dónde puedo conseguir el video del seminario? Este seminario se va a publicar en las próximas 48 horas en el portal de YouTube. ¿Okay? El portal de YouTube de Sigurat que les muestro acá en pantalla, de manera que ahí tienen el canal YouTube y allí van a poder acceder a este seminario cuando ustedes quieran y poder visualizarlo nuevamente. ¿Okay? De manera que lo pueden visualizar, incluso si requieren hacer alguna pregunta adicional, lo pueden hacer de igual forma también a través de nuestro canal YouTube o directamente a nuestro enlace en Sigurat. ¿Okay? ¿Existe licuación en arcillas con alta expansividad? No. Si el material es definitivamente arcilloso con alta expansividad, quiere decir que es una arcilla que tiene una actividad muy fuerte, es decir, que tiene índices de plasticidad elevados, cohesiones elevadas, y ya cuando esas características están allí, definitivamente ese material no licúa. ¿Ok? Me preguntan el costo del máster en el enlace que les indiqué en la lámina anterior. Vamos a ver si tengo acá para colocarles el, el enlace. Espérense un segundo. Aquí les doy el enlace para que puedan acceder y allí pueden pedir toda la información técnica y económica del máster. Pueden ver los costos, los tiempos, pueden descargar el catálogo informativo, los profesores que estamos dentro del máster y cuál es el orden en el que se abordan todos estos temas. Y si tienen alguna pregunta adicional, con todo gusto la pueden hacer también a través de dicho enlace. ¿Ok? Entonces, cliquean allí y allí van a poder acceder a toda la información, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico del máster. ¿Ok? Bueno, señores, creo que eso es todo. Creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Un verdadero placer tenerlos por acá. De verdad que sí, espero que haya sido de su provecho. Yo siempre muy contento con sus comentarios, sus respuestas. Muchísimas gracias por haber asistido y haber entonces acompañándonos con estos temas tan particulares, pero que a la vez nos podemos conseguir en muchos casos de proyectos, etcétera. Entonces, bueno, la invitación es a que se mantengan en sintonía, porque ya la semana que viene vuelvo a estar el mismo día miércoles con un seminario en el área de puentes. Voy a hablar de puentes de concreto armado. ¿Ok? Si van al canal YouTube, van a conseguir un seminario que es en el estado del arte de diseño sismo resistente de puentes. Ya la semana que viene me voy a ir un poco más al detalle del tablero, de los estribos, de los pilares, etcétera, de puentes de concreto armado. Y ya más adelante tendremos una sesión dedicada a puentes de acero. ¿Okay? Entonces la semana que viene los invito a que puedan participar nuevamente en este seminario ya enfocado más en el diseño estructural de puentes de concreto. Y bueno, la invitación es que se mantengan en sintonía a través del canal YouTube, puedan loguearse a través del canal YouTube y así van a tener la información de este y otros seminarios en otras áreas, en el área de concreto armado, edificaciones, etcétera. Entonces, bueno, una vez más, muchísimas gracias. Espero verlos próximamente. Un verdadero placer. Que descansen, que tengan muy buenas noches y seguimos en contacto. Hasta luego.